Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Informática 2. Sean bienvenidos a este segundo encuentro tecnoformativo en el cual pues seguiremos ampliando más nuestros conocimientos sobre el mundo informático y los distintos programas y aplicaciones que obedecen al orden de la materia e incluso que son una herramienta fundamental para ustedes como futuros licenciados en administración y sobre todo en la parte de mercadeo. Para esta ocasión vamos a seguir trabajando, vamos a dar una continuidad. En la clase anterior hablamos sobre Excel. Vamos a trabajar ahora con un programa muy parecido a Excel, pero que tiene una gran diferencia, que viene siendo Microsoft Access, o lo que también podemos llamar como un sistema de gestión de base de datos. Vamos a hablar primero lo que viene siendo una base de datos para después relacionarlo con Access y explicarles exactamente lo que viene siendo este sistema de gestión de base de datos. Cuando hablamos de una base de datos, se refiere a aquel elemento electrónico que posee todo sistema de información donde se guarda específicamente los datos que vamos a procesar, ingresar dentro de un sistema. Puede decirse que es una colección de información homogénea y se puede decir que son repositorios estructurados de datos que se forman de forma sistemática, donde se almacenan y se pueden recuperar datos de una forma rápida. Es decir, que cuando nosotros tenemos un dispositivo de almacenamiento, como lo es una base de datos, o puede ser de repente en un servidor, un computador que haga la función de servidor, él debe tener un espacio disponible para una base de datos dentro de un programa. Por ejemplo, hay diferentes programas para creación de base de datos. Yo voy a trabajar pues específicamente con uno de los más básicos, como lo es Access, perteneciente al paquete de Microsoft. Tenemos que Access es un sistema de gestión de base de datos incluido dentro del paquete de Microsoft Office. Es igual a un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como es el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente viene siendo de la misma familia de Microsoft, viene dentro de su paquete Office, pero Access pues permite realizar una serie de informaciones. Es decir, por ejemplo, Microsoft Access viene siendo este sistema de gestión de base de datos que nos va a permitir a nosotros, perdón, nos permite a nosotros pues prácticamente guardar o gestionar información. Vamos a tener la siguiente forma dentro de la base de datos. Es decir, vamos a tenerlo de esta manera. Observen. Cuando nosotros hablamos de una base de datos, es decir, hablamos de esta forma. Una base de datos se puede abreviar de esta manera, BD. Pero ¿qué viene siendo una BD? O mejor dicho, una base de datos. Cuando nosotros hablamos de una base de datos, viene siendo pues todo este sistema o viene siendo esta gestión de datos que se guarda de una forma estructurada. ¿Cómo pueden estar estructuradas? Se estructura por medio de tablas. Y las tablas, a su vez, van a tener también una serie de columnas y una serie de filas. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Vamos a tener dentro de esta tabla lo que son unos registros. Y dentro de estos registros vamos a tener unos campos. Para hablar de forma más clara, lo que nosotros vamos a conocer aquí como campos es lo mismo que nosotros vamos a decir una columna. Y lo que es un registro viene siendo una fila. Les explico de esta forma. Las columnas vienen siendo, por ejemplo, aquellos elementos que nos van a pedir que se guarde información. Por ejemplo, un campo puede ser los nombres de una serie de personas, los apellidos, fechas de nacimiento. Y los registros vienen siendo toda la fila de datos de esa persona. Es decir, por ejemplo, que yo tenga una base de datos de una serie de empleados en los cuales yo voy a necesitar para digamos, un departamento de recursos humanos en los cuales, por ejemplo, ustedes sean los encargados de ese departamento y que van a pedir por lo menos a un nuevo empleado que llegue o a los empleados existentes. Dentro de la base de datos, ustedes en la tabla de empleados le pueden agregar de repente
Nombres, apellido, fecha de nacimiento, número de cédula, e inclusive por allí sí van a agregar por lo menos el número de seguro social, la fecha de ingreso a la empresa, el tiempo de servicio en la empresa e inclusive el cargo. Estos son algunos de los elementos que puede tener una base de datos. Pero ahora vamos a observar directamente y más claramente lo que viene siendo este aspecto. Por lo menos, ¿cómo se puede crear una base de datos? Vamos a hablar ya en términos generales de Access. Para crear una base de datos, nosotros vamos a entrar a este programa llamado Microsoft Access. Y allí vamos a ingresar a la opción que diga crear base de datos en blanco, como se muestra aquí en esta opción. Luego, él nos va a pedir que le demos un nombre a nuestra base de datos. Y en la carpeta de color amarillo que tenemos hacia el lado derecho, nos va a decir en la ubicación o el sitio de nuestro computador que queremos que se guarde esa base de datos. Por último, vamos a hacer clic en el botón que dice allí, crear. Por defecto, la tabla que se va a crear automáticamente, pues no va a tener un nombre. Ese nombre vamos a tener que darle a la tabla, a los campos y a los demás datos. Eso lo vamos a ver en práctica. Es relativamente fácil y sencillo. Ok, cuando nosotros ingresamos por primera vez a nuestra base de datos, vamos a encontrar una vista como la que tenemos hacia el lado izquierdo. E inclusive nos dice que para agregar los campos y los registros debemos cambiar por la herramienta llamada Ver, ir a la vista de diseño, ya que nosotros nos encontramos en la vista de hoja de datos. Una vez allí, pues vamos a encontrar esta ventana para agregar los campos. Pero recordemos lo siguiente, oído con esto. Recuerden que cuando hablamos de Excel, hablamos también de una tabla. ¿Sí? Bueno, resulta que en esta tabla, mis estimados estudiantes, yo voy a tener tanto varias filas, también voy a tener una serie de columnas. Resulta que dentro de esta tabla, como las que tenemos para crear en Access, es decir, en este aspecto que vemos hacia el lado derecho, vamos a crear lo que son los títulos para cada una de las columnas. Es decir, vamos a crear los campos. Por ejemplo, yo quiero pedir el apellido de los empleados, el nombre, la cédula de identidad, quiero pedir la fecha de nacimiento y de repente quiero agregar el cargo de esa persona. Todos estos títulos van a tener un tipo de dato. Esos tipos de datos ya los vamos a conocer. Ok, ¿cuáles son los tipos de datos que puede tener Access? Como podemos observar aquí. Para agregar dentro de nuestra tabla, ¿qué tipo de datos tenemos? Tenemos los datos de texto corto y texto largo. Tenemos los datos de número, los datos adjuntos, el dato calculado, que por lo menos cuando hablamos del dato de texto que se utiliza para almacenar oraciones, frases, párrafos cortos, con una longitud máxima de un campo de texto de 255 caracteres por celda. Es decir, puede comprender el texto corto y texto largo. Números. Se emplea para almacenar datos numéricos, como por ejemplo valores de una moneda, longitud máxima de un campo de números de repente de 15 dígitos por la parte entera y también de 4 dígitos por parte decimal. Recuerde que puede comprender números enteros como decimales. Los datos adjuntos. Sirve para hacer referencia a otros elementos adjuntos, como por ejemplo archivos de Word o de Excel. El calculador se refiere a un campo en el cual se puede manejar otra forma numérica, por ejemplo, la edad de una persona en años, meses y días. Por otra parte, tenemos unas operaciones lógicas o un dato lógico como el de sí o no, que permite almacenar, pues depende de lo que se vaya a comprobar, por lo menos de una forma continua. Por ejemplo, si una persona está activa o no dentro de un determinado momento. Es decir, un empleado, si estamos trabajando para una empresa que permite las jubilaciones, podemos trabajar con un dato de sí o no para saber si está activo o no dentro de la empresa. Por otra parte, también tenemos la fecha y la hora. Sí, con azúcar, papá. Gracias. Tenemos también el dato de fecha y hora. ¿Para qué nos permite el dato de fecha y hora? Si nosotros tenemos un dato de fecha de nacimiento, este es el dato esencial.
Objeto OLE se utiliza para almacenar datos suministrados por un archivo, por ejemplo, una imagen. Si, por ejemplo, dentro de nuestro campo queremos agregar una sección o una columna para agregar las imágenes o la fotografía de nuestro empleado. Y por último, enlaces que permitan datos almacenados dentro de las páginas web. Ok, ahora tenemos algo esencial llamado campo clave o clave principal. Cuando hablamos de la clave principal, viene siendo un campo único que no se repita. Puede ser normalmente un número o la cédula de identidad. El campo clave o la clave principal, como se puede denotar aquí en Access, viene siendo por el dibujo de una llave, como puede observar en la parte inferior de nuestra presentación. Dice lo siguiente, prestamos atención acá. Para asignar una clave principal a un campo, seguimos los pasos, es decir, hacer clic sobre el nombre del campo que será asignada a la clave principal. En la pestaña Diseño, como se muestra en imagen en las herramientas de tabla, vamos a hacer clic sobre la herramienta llamada Clave Principal, esto en el grupo de herramientas. A la izquierda del nombre del campo aparecerá una llave indicando que esta es la clave principal. Y si quiere por lo menos encargarse que el sistema sea automático, puede generarse por el tipo de dato autonumeración y pues allí podemos trabajarlo. Ejemplo, supóngase que yo tengo, antecediendo a este, una columna más. Esta columna yo la voy a llamar número. Es decir, aquí va a estar numéricamente ordenados los datos, pero este campo yo quiero que sea el campo clave. Es decir, va a tener la llave sí. Allí se va a integrar nuestro campo clave. ¿Por qué? Porque aquí tenemos de repente los datos de una persona y este va a ser el número uno. Pero cuando yo ingrese por búsqueda en mi base de datos el número uno, pues ya sabemos que es X persona. Modificación de tablas de datos. Si una vez creada una tabla la queremos cambiar en una definición, es decir, por ejemplo, añadir una columna, ampliar una columna existente, borrar una columna, lo podemos hacer. Pues simplemente abrimos la pestaña en los datos, pues ver, nos vamos a diseño o la vista diseño y pues allí hacemos clic y eliminamos la columna, específicamente el campo que queremos eliminar. Ahora, si queremos de repente añadir una fila o añadir un registro más, lo podemos hacer también. Inclusive, pues podemos ingresar por vista diseño y agregar otro campo nuevo, igualito de eliminar dicho campo o eliminar dicho registro. En las herramientas de insertar una fila, podemos hacerlo o eliminar una fila. Ahora, al momento de guardar nuestra base de datos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener también que primero, para guardar la base de datos, vamos a tener que guardar la tabla en la cual estamos trabajando. Y para cerrar nos va a aparecer esto. Guardar la tabla como tabla uno o podemos cambiarle esa tabla a tabla de empleados o solamente empleados. Hacemos clic en aceptar y ya estaría listo. Y para cerrar una tabla, pues simplemente hacemos clic sobre la tabla en la cual estamos y ubicamos en este menú donde dice cerrar. Bien, hasta aquí la parte teórica de esta presentación de esta clase y vamos ahora a pasar a la parte práctica. Observemos lo siguiente. Bien, siguiendo ahora con el orden de ideas, recuerdan que hace unos momentos les dije que entrábamos a Access por medio del paquete Office. Ok, ¿cómo lo van a hacer o cómo lo pueden descargar? La mayoría oído para la descarga, ¿no? Porque de repente esta es una de las grandes preguntas. En la actualidad, pues todos los paquetes Office ofrecen la herramienta de Microsoft Access. Viene en el paquete Office oído con esto. O también, si ustedes quieren instalar una versión más anterior a la 365, pueden trabajar con Windows 16, Windows 2013, Windows 2010. Access viene para todos estos paquetes ofimáticos. Al ingresar a Access, nos vamos a encontrar con estas herramientas. Vamos a crear una base de datos en blanco. Al hacerlo, él nos va a desplegar esta ventana que nos dice qué nombre le vamos a dar a la base de datos. Yo quiero crear una base de datos para una empresa. Vamos a colocar de repente empresa XYZ. ¿Dónde se va a almacenar esta base de datos? Con mi carpeta. Yo quiero que se guarden documentos. Hago clic en documentos y aquí de repente yo quiero crear una carpeta que se llame base de datos. Ok. Selecciono mi carpeta. Me dice que hay un pequeño detalle, tengo que tener cuidado con esto.
Hago clic derecho y pues le hago cambiar nombre y le coloco base de datos. Ok, me dice que ya se contiene una carpeta con base de datos, pues simplemente le decimos que no si tenemos este problema. Ok, eso ustedes lo pueden mejorar más adelante. Hacemos clic aquí en abrir para hacerlo más rápido y pues aquí nos va a abrir y nos va a crear nuestra base de datos. Hacemos clic en aceptar y ya queda listo. Ahora hacemos clic en el botón de crear. Hay que tener cuidado para que no ocurra de repente el error porque, por ejemplo, ya exista otra carpeta con el nombre de base de datos en la misma sección y pues nos puede dar de repente ese error. Ok, observen que aquí me aparece la imagen que hace un momento les mostré. Ok, ahora vamos a crear nuestra tabla y dentro de nuestra tabla vamos a crear nuestra columna y nuestras filas. Para eso, en la herramienta que tenemos aquí, ver, hacemos clic y nos vamos a vista de diseño. Nos va a pedir que guardemos nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a guardar nuestra tabla? Yo quiero de repente trabajar ahorita con los empleados. Ok, hago clic en aceptar y automáticamente se crea la tabla de empleados. Observen por acá que tenemos la tabla de empleados. Ahora, yo quiero, por ejemplo, gracias, Juan. Yo quiero, por ejemplo, que este nombre de este campo, identidad o ID, lo cambiemos. De repente yo quiero darle el nombre de número. O de repente yo lo quiero abreviar para que me salga mucho más pequeño. Número. Este dato de autonumeración por defecto, el primer campo me lo selecciona e incluso me está diciendo que este campo va a quedar como nuestra clave principal o nuestro campo clave. Si lo queremos dejar de esta manera, lo podemos dejar así y continuamos. Hacemos clic en el siguiente. La descripción la vamos a dejar en blanco porque muchas veces es opcional, no es necesario. Ahora continuemos. El nombre del campo de repente, yo quiero agregar los apellidos. Luego, yo quiero que este tipo de datos, observen, ya el segundo tipo de datos no me dice autonumeración. Aquí yo lo elijo a mi manera. Entonces aquí yo lo que simplemente hago que sea un texto corto, ¿ok? Por defecto ya viene y me dice el tamaño del campo, cuántos caracteres o cuántas letras me va a permitir. 255 me parece muy grande, yo voy a colocarle que sea de 30, nada más. Ahora, yo quiero de repente trabajar también de la siguiente manera. Oído con esto. Yo quiero trabajar ahora con el nombre o con los nombres. Yo quiero que también sea texto corto y lo voy a trabajar también por 30. Ahora, yo quiero colocar de repente la fecha de nacimiento. Esa fecha de nacimiento, yo cambio el dato y voy a buscar la opción fecha y hora. Luego, yo quiero colocar de repente cédula de identidad, vamos a abreviarlo de esta manera, si nos permite. Dice que no, oído. Observen esta parte porque no nos está permitiendo. Dice que el nombre del campo, no sea que sea especificado, no cumple con las reglas. Es decir, que no puedo abreviar por puntos. Puedo colocar de repente cédula o cédula de identidad completo. O para abreviarlo simplemente CI. ¿Ok? O CI mayúscula. Y ese tipo de dato lo vamos a cambiar a un dato numérico. Luego continúo. ¿Qué otro dato puedo agregar aquí? De repente, el cargo de esa persona. Y por último, yo le voy a decir que también que sea un texto corto y aquí yo le voy a agregar que sea solamente de 20. Una vez terminada mi base de datos, ya teniendo todos los datos, valga la redundancia, voy a hacer clic en opción ver nuevamente y me voy a la vista de hoja de datos. Le digo que sí para guardar los cambios en la tabla y automáticamente, observen, se han creado los datos. ¿Qué va a pasar cuando yo voy a empezar? Yo voy a hacer clic directamente sobre el campo. Recuerden que los campos son los que se encuentran en la parte superior. El apellido, vamos a colocar de repente un apellido cualquiera, vamos a colocar a Ramos. Vamos a colocar de nombre María. Vamos a colocar que esta señora María nació el 1 de enero. Vamos a buscar por aquí. Vamos a hacer clic acá y nosotros podemos buscar de esta manera. De repente puedo decirle que esta señora nació específicamente en una fecha. Vamos a colocarle de repente que nació el 01-01 de 1990, por ejemplo. Ok, me acepta el 1 de enero de 1990. Y la cédula, supóngase que la cédula de esta señora de repente va a ser de 21.230.450. El cargo de esta señora de repente la tenemos en un cargo de repente vamos a colocarla aquí, de asistente.
y allí estaría listo. Ya tenemos el primer dato, nos vamos con el segundo. Vamos a colocar a García, vamos a colocar Juan. Vamos a colocar que el señor Juan García, pues, es un poquito mayor. Vamos a colocar lo que él nació el 15 de octubre de 1985. Y su cédula, pues vamos a ver si de repente ronda por los 15.630.890, por ejemplo. Y este señor, de repente, vamos a colocarlo en un cargo de, digamos lo que él viene siendo, un coordinador de logística. Vamos a colocarlo como coordinador. Y así sucesivamente vamos a ir guardando. Vamos a colocar un tercer dato. Vamos a colocar mis datos, Zambrano. En este caso, vamos a colocar aquí mi nombre, Francisco. Ok. Vamos a colocar aquí 805 de 1989 y mi número de cédula, por ejemplo. Y pues vamos a colocar que de repente mi cargo viene siendo, pues, de repente, gerente. Ok. Teniendo todos estos datos, puedo hacer lo siguiente. Necesito guardar los datos. Hacemos clic en la parte superior, en la barra de acceso rápido, en guardar. Automáticamente estos datos se han guardado. Ahora, yo necesito crear otra tabla dentro de la base de datos. ¿Cómo puedo crearla? Vamos a hacer clic en la opción de crear y me voy a la opción llamada tabla. Aquí automáticamente se crea otra tabla. Y esta otra tabla yo quiero también cambiarla. ¿Cómo la voy a modificar? Recuerden, por la opción de vista, vista de diseño. Aquí de repente yo le voy a colocar, vamos a colocar de repente que tenemos una empresa de índole administrativo, ya tenemos los empleados. Ahora vamos a trabajar con la parte de, digámoslo, de lo que es la parte de los departamentos. Departamentos. Ok, en los departamentos yo voy a trabajar también por el número, ¿ok? Ese número también va a ser para mí una autonumeración, va a ser un campo clave principal. Y en el siguiente campo yo quiero colocar, por lo menos aquí, de repente el cargo de esa persona. Voy a colocar aquí texto corto, vamos a llevar el cargo a 20, como lo habíamos colocado anteriormente. Y luego voy a colocar aquí de repente el nombre del departamento. Vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarle, sí, dependencia, o sea, la dependencia de ese departamento. El cargo, pues vamos a colocar la dependencia de repente por 30, porque puede ser recursos humanos, logística, informática, contabilidad, en fin. También vamos a colocarle el tiempo de servicio. Ese tiempo de servicio vamos a trabajarlo por numérico y lo vamos a trabajar relativamente corto. Ese tiempo de servicio vamos a trabajarlo por un entero, pues no vamos a llamarlo entero largo. Vamos a cambiarlo aquí abajo y lo vamos a llamar como un número que sea totalmente entero. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente cambiamos, nos vamos a la vista, le decimos que sí se guardan los cambios y listo. De repente, para el cargo uno, yo voy a colocar que este sea un asistente y este asistente pues pertenezca a recursos humanos. El tiempo de servicio que tiene esta persona que sea de 10 años. Vamos al siguiente. De repente, el segundo viene siendo un gerente. Este gerente pues pertenezca de repente al área de informática y tenga de repente un total de 12 años de servicio. Y por último, pues vamos a colocar un tercero que sea un analista. Este analista pues va a pertenecer a la parte financiera y tenga un total de 5 años en la empresa. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestras tablas dentro de nuestra base de datos. Pero ahora hay algo mucho más interesante. Necesitamos crear un formulario para que sea mucho más vistoso, más bonito e inclusive ingresar los datos. Me voy por la opción crear y yo quiero ahora lo siguiente. Voy a cerrar un momentico mis tablas y para cerrarlas, pues botón derecho, hago clic en cerrar, igual con la de empleados. Pero observen lo que pasa al cerrar. Al cerrar mis tablas, voy a mantener las tablas en la sección de objetos hacia el lado izquierdo, no va a desaparecer. Ahora me voy sí, directamente a la pestaña crear y voy a crear un formulario. Hay varias opciones para crear un formulario, formulario, diseño formulario y formulario en blanco.
Pero para crear mi formulario yo tengo que trabajar en base a una tabla. Yo quiero que trabajemos en base a la tabla de empleados. Al abrir dicha tabla, observen que se van a habilitar todas las opciones de consulta, de tabla, formularios. Yo voy a trabajar directamente por un formulario que el cual ya está prediseñado. Hago clic sobre la herramienta formulario y observen que automáticamente ya está prediseñado mi formulario, pero yo necesito hacer cambios en ese prediseño. Por ejemplo, los campos, el campo de texto son demasiado grandes para mi gusto. Yo lo que hago de repente es modificarlos. Observen, lo que hago es modificar su tamaño. ¿Por qué lo voy a modificar? Porque voy a agregar unos botones para poder ir al siguiente registro, volver al registro, agregar un nuevo registro. ¿Cómo puedo agregar un botón? En la parte superior, vamos a bajar un poquito esta que tenemos aquí en la parte superior, tenemos las herramientas de diseño de formulario. Aquí tenemos que en los controles tenemos diferentes opciones de control, diferentes herramientas. Yo voy a trabajar de repente por la herramienta de botón. Tengo también para agregar de repente etiquetas, agregar cuadros, cuadros de texto, pero voy a trabajar directamente con botones. Voy a desplegar mi botón en esta parte. Lo creo automáticamente y aquí él me va a mandar al asistente para botones de comando. Me dice que tengo diferentes formas. Primero, la navegación de registro. También tengo las operaciones de registro, operaciones con formulario, operaciones con informe, aplicaciones y entre otros. Vamos a trabajar primero con la navegación, es decir, de ir a un lado a otro. Yo necesito un botón que me vaya al primer registro. Entonces hago clic en registro y donde diga ir al primer registro. Hago clic en siguiente y aquí me dice de dos formas. Si quiero que trabaje por imagen, como me muestra el ejemplo, o por texto. Va a ser de esta manera. Vamos a trabajarlo de repente por imagen. Después vamos a trabajar por texto. Vamos a hacer aquí clic en siguiente. Este nombre del comando lo puedo dejar tal cual como está y finalizar. Observen que automáticamente mi botón yo puedo también mejorar su tamaño. Vamos a dejarlo así tal cual porque después voy a trabajar con texto. Voy a crear otro botón para ir de repente al siguiente registro. Busco nuevamente por navegación y me voy al registro siguiente. Hago clic aquí en siguiente. Ok, observen la forma como es. Voy a hacer clic de repente, voy a trabajar todo esto por imagen. Lo dejamos tal cual y va a clic al siguiente registro. E incluso también observen que yo puedo desplazar mis botones. Si yo tengo clic al siguiente, vamos a trabajar con un botón para el anterior. Es decir, creo mi botón, vamos a trabajar uno para el anterior. Navegación de registro y vamos a ir al registro anterior. Siguiente para que tenga un poco más de sentido y coherencia. Observen que va teniendo coherencia. Ahora vamos a crear un botón para ir al último registro. Volvemos a botón y ahora vamos a trabajar para ir al último registro. Bien, y finalizamos. Ya tenemos para ir al primero, al anterior, al siguiente y al último registro. Pero ahora yo necesito un botón que me indique que debo salir del formulario o cerrar mi formulario. Para eso yo voy a crear ahora otro botón, pero este lo voy a trabajar por texto. Observen, necesito uno que me diga para salir del formulario. No lo tengo en navegación, me voy a operaciones con registro. Y aquí tengo las opciones de nuevo registro, deshacer, duplicar, eliminar, imprimir, guardar. Aquí es para el que necesito eliminar un registro. No está. Operaciones con formularios. Operaciones con formulario me dice abrir formulario, actualizar datos de formulario, aplicar filtro de formulario y aquí está la opción de cerrar formulario. Lo selecciono y vamos al siguiente. Yo lo voy a trabajar por texto, me dice cerrar formulario. Aquí yo puedo editarlo. Vamos de repente, yo quiero de repente trabajar con esta F en mayúscula y de repente tener un espaciado acá. Puedo borrar todo para que me sea más fácil y escribo cerrar formulario. Hago clic en siguiente, dejo el comando tal cual como está y finalizar. Si no se pueden ver bien las palabras como está aquí, yo lo que hago es ampliar los botones. Cerrar formulario. Allí me lo dice. Ahora necesito otro botón para registrar una nueva persona. Nos vamos por las opciones de registro para crear un nuevo registro. Siguiente, vamos a dejarlo tal cual como dice el texto. Siguiente y finalizamos. Y allí tenemos para agregar un nuevo registro. Y ahora vamos a crear un botón para guardar todo lo que hemos hecho y finalizar nuevamente. Nos vamos por aquí, vamos a colocar el botón de esta forma para que sea más estética. Operaciones con registro, guardar registro. Le damos clic, por ejemplo, aquí en guardar registro, tal cual como está. Finalizamos.
Y por último, yo quiero un botón que me diga actualizar el registro. Entonces me voy a las operaciones con formulario y le digo que actualizar datos del formulario. Siguiente, vamos a dejarlo con actualizar, actualizar datos, por ejemplo, y finalizar. Allí tenemos todo. Inclusive, pues si aún les parece muy pequeño, lo pueden modificar. Ahora vamos con una parte un poco más estética. De repente no me gusta ese color que me está mostrando el formulario. O de repente yo quiero cambiarle aquí esta información. Hago doble clic y puedo editar. De repente puedo cambiar esto que me dice aquí, empleados. Entonces yo le digo aquí, puedo cambiar por aquí, puedo modificar este nombre y puedo colocarle formulario de registro de empleados. Formulario de registro de empleados. Ok. Teniendo ya listo, hago clic aquí y estaría completo. Si de repente hay un carácter que está de más, pues ustedes entran, borran los espacios y está listo. ¿Ok? Deben tener cuidado con esta parte, porque muchas veces lo que pasa aquí con este computador es el mouse que me está haciendo una mala jugada. ¿Ok? Vamos a dejarlo en formulario de registro. Vamos a borrar todo. Me disculpan un poco, pero es que el mouse del equipo está dando bastante guerra. Vamos a dejarlo en formulario de registro. Ok. Siempre me va a aparecer esto debido a la separación que tenemos acá. ¿Ok? Bien, teniendo esto, ahora sí vamos a cambiar los colores por la opción de temas. Vamos a colocar de repente un color distinto, vamos a cambiar de diferentes, buscar otros temas que me va a mostrar aquí si yo tengo algo descargado para los temas o de repente las combinaciones de colores que yo quiera utilizar. Vamos a utilizar uno de los temas de repente que tenemos aquí. Recuerde que todo va a ser en favor de los colores de la empresa. También tengo la combinación de colores que de repente me pueda favorecer dependiendo a la empresa y también los tipos de fuente. De repente yo quiero trabajar con algo mucho más profesional, de repente un Times New Roman, un Arial, como ustedes quieren y como lo prefieran. Ahora, bien, observen que se han creado datos o que se crearon una opción totalmente nueva. Ustedes simplemente pues lo que hacen es eliminar estos cuadros de texto. ¿Cómo podemos eliminar estas opciones? Simplemente borramos y eliminamos con el botón de borrar. Ahora vamos a ver, vamos a utilizar este formulario. Pero primero que todo, vamos a guardar nuestro formulario. Vamos a hacer clic en la opción de aquí guardar y le decimos que queremos que se llame formulario empleados. Formulario empleados. Aceptar. Observen que se crea la opción del formulario en esta parte, en los objetos. Ahora queremos verlo ejecutarse, entonces vamos a ir a la vista del formulario. Yo quiero agregar por lo menos un nuevo registro. Hago clic en agregar un nuevo registro. Yo voy a crear el apellido. De repente vamos a colocar a Ruiz. Vamos a colocar Talía. Y vamos a colocar la fecha de nacimiento de Talía en un 12 de febrero de 1992, por ejemplo. Ok, una cédula de identidad. Vamos a colocar una cédula de identidad de, en este caso, de 20, 220, 123, por ejemplo. Y un cargo de asistente. Ok, hacemos clic de repente en guardar esos datos y ahora vamos al primer registro. Observen, ir al siguiente registro, el 2, ir al siguiente y ir al último. Vamos al primero y vamos al último. Si lo observan y cerrar el formulario. No cierra nuestro formulario. Si observan la facilidad que tenemos para trabajar con Access. Ahora vamos a trabajar con consultas. Voy a cerrar aquí, vamos a cerrar esta tabla y vamos a abrir por departamento. Le decimos que si guardamos los cambios, volvemos a abrir porque nos va a aparecer ahora a nuestra señora Talía. Cerramos aquí y vamos ahora a nuestra última tabla. Vamos con la última parte de esta clase. Vamos a cerrar la tabla de empleados y vamos a trabajar con puros departamentos. Yo necesito ahora crear lo que viene siendo pues simplemente una consulta. Para eso pues me voy por diseño de consulta y aquí se va a abrir lo siguiente. Para crear un diseño de consulta yo necesito específicamente un campo. Pero necesito por lo menos una tabla donde voy a agregar las tablas. Hago clic en agregar tablas para buscarlas. O simplemente pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar y vamos a volver a entrar. Veo que me está dando algún detalle el Access. Vamos a volver a entrar, crear.
asistente para consultas. Ok, en el asistente para consultas vamos a crear una consulta sencilla, vamos a decirle que aceptar. Entonces aquí yo le digo que de la tabla de departamento, ¿qué necesito yo? Yo necesito por lo menos todos los campos. Le hago clic en siguiente y siguiente por acá. Le digo aquí en finalizar. Ok. Ahora la consulta, vamos a abrir esta consulta. Me está mostrando pues prácticamente todo lo que tengo en el departamento, pero yo quiero editar esta consulta. Yo simplemente me voy por aquí, por los elementos de la aplicación, y pues yo voy a irla editándola por acá. De repente vamos a cerrar por aquí, cerrar todo. Vamos a abrir la consulta directamente. Y digámoslo por esta forma, por los elementos, la vamos a modificar. Simplemente lo que mi idea es acá, en esta parte de este diseño, ustedes simplemente conozcan cómo utilizar las consultas, cómo se pueden crear. Por ejemplo, en esta parte, en la selección, podemos que seleccionar una tabla, de repente utilizarla, ejecutarla. Por lo menos qué campo voy a utilizar dependiendo de la tabla que yo tenga señalizada o seleccionada. Bueno, mis estimados estudiantes, en sí en esta parte pues no es mucho lo que yo necesito que ustedes me conozcan, pero sí realmente que ustedes sepan conocer todo lo que es esta parte. Observen, las tablas me están apareciendo hacia el lado derecho y ¿qué voy a hacer? Para aparecer las tablas y llevarlas acá, yo voy a arrastrar donde dice departamento o consulta de tablas, la voy a pasar para acá. Observen, aquí yo tengo todo lo que está en la consulta de las tablas. Para una nueva consulta, yo quiero que de este campo solamente se consulte de repente el cargo y en otro campo de ese cargo se me muestra simplemente es el tiempo de servicio. Pero también me va a decir que el orden, yo lo quiero el orden en qué, el orden ascendente o descendente, yo quiero que sea de forma ascendente por los cargos. Entonces ahora lo que yo voy a hacer aquí es simplemente ejecutarlo. Y aquí está simplemente mi consulta de cargos en la tabla de los departamentos. Claro, la consulta que habíamos creado anteriormente era para mostrar toda la información de la tabla, pero es algo redundante. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí nuestra clase con lo que es de Microsoft Access, que es realmente un programa bastante sencillo y bastante simple de utilizar, que simplemente pues ustedes necesitan para conocerlo de una forma de cultura general y poder defenderse con los distintos sistemas que vayan a encontrar en sus departamentos. Cualquier pregunta que ustedes quieran realizar referente a la actividad que es la creación de una base de datos, pues lo pueden hacer por la plataforma o por los canales que se mostraron en la presentación. No me queda más nada que decir de ustedes, sino despedirme. Espero nos encontremos en el tercer encuentro tecnoformativo. Que estén muy bien. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.